amada en las naciones. Recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Un saludo a la amada del Señor, a lo que Dios más ama. Esta vez tenemos otro tema. El tema es el espíritu de sabiduría. Entonces, ese espíritu de sabiduría solo lo reciben los que están alumbrados con la gracia, porque eso es sinónimo a la mente de Cristo. Usted y yo tenemos un espíritu de sabiduría. La semana pasada estuve hablando que usted no necesita consejería de nadie si usted llega a activar y reconoce y confiesa que usted tiene ese espíritu de sabiduría. Si usted ordena sus pensamientos y aprende a escuchar la voz de su espíritu. Mira cómo dice la Biblia, lo primero que hizo la sangre de Jesucristo para honrar esa sangre. Mira lo primero que él hizo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate que es lo primero que menciona. Justificación, santificación y redención. Pero lo primero que dice es que nosotros tenemos un espíritu de sabiduría. Nosotros entendemos bien claro que el sistema lo que tiene es la sabiduría del mundo. Mira lo que dice en ese mismo capítulo, el versículo 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahora, aquí es el énfasis. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es la ley de Moisés, porque en el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dada a Moisés, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la locura de la predicación es la sabiduría de Dios, que es lo que no quieren aceptar la teología de hoy, la locura de Dios. Ellos aceptan todo lo que tiene sentido común. Y quizás dice que creen en la verdadera locura, pero tú y yo tenemos evidencia que ellos no creen. Por ejemplo, ¿tú crees que ellos confiesan que son dioses? No. Ellos, porque es locura para ellos. Toda semilla da fruto por su género. Si nosotros somos hijos de Dios, la misma palabra lo dice. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Dioses. Ellos no pueden aceptar ese tipo de sabiduría. Y esa es la que agrada a Dios y esa es la que salva. ¿A dónde van a quedar toda la ramera y las hijitas de la ramera si los principios básicos del cristianismo no lo creen? Dice, ¿podrán ellos creer que somos espíritus hechos perfectos? No, porque si ellos creían que somos espíritus justos, hechos perfectos, no estarían dudando su salvación. Porque ¿cómo un espíritu perfecto se puede perder? Y con una sola ofrenda, cuando Jesucristo murió, y esto es lo que honra la sangre del pacto, Él hizo tu espíritu perfecto de una vez y para siempre. Y naturalmente, antes de la cruz, la gente moría espiritualmente. Pero después de la cruz, ya tú no puedes morir espiritualmente. ¿Y cómo vas a perder la salvación?
¿Cómo te vas a apartar de Dios si ya Dios te perfeccionó? Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahora, los perros, la religión, los reverendos y la teología de hoy todavía no han podido aceptar estos dos principios básicos de que somos dioses, y si somos dioses, somos espíritus justos hechos perfectos. Esa es la fe del Evangelio. Esa era la fe que venía, aquella que anunció Pablo. Antes que viniera la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, ¿podrán ellos creer que somos ricos? No, porque para ellos decir somos ricos tienen que verlo. Nosotros lo creemos porque Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de dinero, lo dice allí bien claro. Dice que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para con esa pobreza enriquecernos. Entonces tú no tienes que ver dinero en tu bolsillo ni en tu cuenta bancaria para decir soy rico. Bueno, y si eres honesto, mira, yo soy un rico que no se me ha manifestado la prosperidad todavía. Pero Papá Dios dice en la locura, recuerda que en la locura de la predicación, Él dice que yo soy rico y yo no puedo rechazar nada que mi Padre me diga. El Evangelio dice así. Entonces, ¿podrán los perros creer en la transformación? No creen nada. Ellos están esperando pajaritos en el aire y ellos no tienen fe basada en nada. ¿Podrán ellos creer que somos seres perfectos y sin pecado? No, ellos todavía predican pecado. Ellos creen que el pecado está vigente. Por eso, el legalismo, que es la sabiduría de Dios que nunca pudo salvar a nadie, cuando usted tiene una persona legalista al lado, usted tiene una persona peligrosa en su congregación. Entonces, este espíritu es maravilloso, está en ti, pero yo te tengo que abundar con esta información a ver cómo se te afirma, cómo se te coloca bien en la mente, para que tú realices que el espíritu que está en ti es la mente de Cristo. La mente que yo tengo es la misma que tú tienes, porque tú eres mi hijo, tú has sido alumbrado, yo te engendré con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio de verdad. Si tú no das fruto es porque no has activado la mente de Cristo en ti. O no tienes los pensamientos ordenados, estás muy vago en cuanto a activar toda la verdad de Dios que está en ti. Eso es lo que nos hace diferentes de los perros. ¿Qué diferencia tengo yo, que soy un predicador del evangelio, a los demás predicadores? Que ellos no tienen la mente de Cristo, porque si la tuvieran, predicaban lo que yo predico. ¿O acaso yo predico algo que no está escrito? Todo lo que yo predico está escrito en el fundamento, en el evangelio de la incircuncisión. ¿Y por qué ellos todavía están con los rudimentos de la doctrina de Cristo, bautizando gente y que para perdón de pecado? Si el pecado fue quitado. Entonces una iglesia que practica bautismo lo que está diciendo, yo no creo que Cristo hizo nada en la cruz, punto. Por eso te bautizo. Una persona que todavía está comiéndose un pedazo de pan diciendo este es el cuerpo de Cristo, tomarlo todo, lo que te está diciendo es, yo no creo que el sacrificio de Cristo tomó lugar en verdad. Yo no creo que Él saldó la deuda. Te lo digo, hay mucha mentira en la iglesia evangélica. Mucha mentira en ese sistema. Y esas mentiras tenemos que descubrirlas por todas formas. Por eso yo hago hincapié y no me canso de repetir las mismas cosas, como dijo el apóstol Pablo. Te tengo que repetir porque tengo que hacer hincapié en el espíritu que está en ti. En ti hay otro espíritu, el verdadero espíritu de Jesucristo. Mira cómo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo enseña el Espíritu? ¿Cómo enseña el Espíritu? En un cuarto gritando, baja Señor, manifiéstate. El Espíritu enseña así. El Espíritu enseña con el Espíritu de su palabra, con el Espíritu del Evangelio, un solo Espíritu. Entonces tú no has recibido ese Espíritu. El que está en las iglesias evangélicas, yo te aseguro a ti que es el Espíritu del mundo, que es el Espíritu que está en contra de la locura de la predicación. Nosotros somos locos. Bueno, Pablo lo dijo, la locura de la predicación. Y nosotros hemos creído que estamos sin pecado, hemos creído que el diablo fue destruido, hemos creído que hay sabiduría en el número 666. Hemos creído que somos hechos espíritus justos perfectos. Hemos creído que al que ama a Dios todo le obra para bien, aunque parezca que no. Hemos creído en la gran nube de testigos. Hemos creído que hay una congregación en la nube de testigos escuchando esta predicación ahora mismo y diciendo Abba Padre en su contexto espiritual. Es espíritu de sabiduría. Entonces, esta es la locura que salva. Ahora es la locura que condena. Porque estamos por condenar al mundo. Vamos a condenar al mundo con la locura de la predicación. Entonces yo confieso, yo recibo que todos ustedes, y para esto no hay que tener alta escuela, de hecho eso ni te ayuda en cuanto a estas cosas espirituales. Aquí lo que vale es la fe del Evangelio. Y si tú has sido alumbrado y tú perteneces a JH y tú has escuchado el Evangelio claramente, entonces tú tienes que confesar conmigo que en ti hay un espíritu de poder y de sabiduría. Ese espíritu se desarrolla en ti tratando con las mentiras de tu cuerpo, tratando con las enfermedades que se manifiestan a tu cuerpo, tratando con el semiambiente que está allá afuera, tratando con los desórdenes de la naturaleza, tratando con tu familia. En fin, ese espíritu bendecido está puesto en ti para ayudarte. Dios no te dio eso para que te aprendas 2 o 3 doctrinitas. No, eso es para que tú vivas el Evangelio. Que cuando venga una enfermedad, recojas los pensamientos y antes de confiar en la medicina de afuera, que tú puedas decir, la vida de Jesús, yo recibo que se manifiesta en esta mentira que yo tengo. Hasta que la veas pasar. A veces guardo silencio y por las noches cuando me acuesto, que estoy tranquilito ahí en ese momento, ahí digo, la vida de Jesús se manifiesta en esta mentira. Yo lo recibo. Yo soy un Dios. Yo merezco esta sanidad. No, yo no tengo que estar rogando por misericordia si yo soy un Dios. Si soy un Dios y estoy alumbrado, entonces en base a eso, yo merezco esto. Esto se debe manifestar en mí. Bendecido. Y así en todas las áreas, en el área de las finanzas también. Pero tienes que organizar tus pensamientos. Y tienes que, cuando se te manifieste, tienes que saber usar esa finanza. Primero el Señor. Lo que hay que darle al Señor. Porque si no se te desaparece la finanza. Tienes que ser fiel en eso. Porque la finanza, de la misma forma que llega, mira, se desaparecen. Hay que ser fiel a los principios. ¿Y por qué te digo esto? Bendecido porque tú tienes ángeles que te están mirando. Tú tienes ángeles que observan tus actitudes, tus maquinaciones. ¿Maquinas tú? Ponte a pensar. Tú no puedes dejar que el cuerpo te engañe con esa condición degenerada que te dejó el primer Adán en tu cuerpo.
tú tienes que lidiar, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla. ¿Y cómo tú la vas a batallar? ¿Por tu fuerza? No. Por lo que dice la palabra que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes espíritu de sabiduría. No como tiene el sistema protestante que no entiende. Por eso es que eres perseguido. Porque tú eres único. Hay uno solo como tú en ese hogar donde tú vives. Así que bendecido, yo te exhorto a confesar. Oye, mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo David. Mientras callé, no guardes silencio. Tienes que confesar, confiesa la palabra. Bueno, es bueno meditar la palabra, pero tienes que hablarla para que coja vida en el mundo espíritu. Esas palabras que tú confiesas, para que del mundo espíritu se manifieste en el mundo físico. Porque este mundo físico no se sujeta a la ley de Dios. Lo único que se sujeta a la ley de Dios es lo que está escrito de ti. Y tú has creído, bendecido. Así que yo te entrego a ese espíritu de sabiduría que ya está en ti. Yo digo que se manifiesta, que se activa, que eres más que vencedor en todas las áreas de tu vida. Declara la palabra. Deja que te vistan de carbúnculo, deja que te vistan de todos esos metales y de todo ese cuerpo glorioso que antes teníamos, antes de ser separados de su gloria, para que disfrutes y puedas ver lo que Pablo un día dijo, cosas que ojo no vio, oye, ni oído escuchó, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y tú amas al Señor. Así que ponte las pilas, bendecido. Ponte las pilas y no le cojas miedo al asunto. No le cojas miedo a lo que está afuera. Que el que esté en ti es más poderoso que el que está fuera de ti. Así que me despido una vez más declarándote reinando en vida. Así que bendecidos con toda bendición. Hasta luego. Bendecido.